Siguiendo el programa, vamos ahora a invitar a la doctora Teresa Otiniano Castillo. Ella va a dar las palabras por el Día Internacional de los Derechos Humanos de la ONU. Recibamos con fuertes palmas a la doctora Teresa Otiniano Castillo, embajadora para la paz. Doctor Héctor John Caro, vicepresidente de nuestra Federación para la Paz Universal. Hubiera querido que el doctor Antero Flores se quedara, porque él también estuvo en el gobierno. Es presidente del Congreso de la República y es ministro de Defensa. Ha tenido la oportunidad de defender los derechos humanos, pero en fin, se fue. Señor doctor Víctor Manuel Luis Caro Álvarez, es congresista de la República. Señor Jaime Fernández, secretario general de nuestra Federación para la Paz Universal en el Perú. Señores y señoras embajadoras para la Paz Universal presentes. Señores de la Federación de Mujeres para la Paz Mundial. Señoras y señores todos. Efectivamente, yo he venido preparada mi discurso con cifras y vivencias que sí tengo que plasmarla por escrito. Porque hablar de derechos humanos en términos generales lo puedo hacer, pero hay ciertas vivencias, ciertas cifras, ciertos criterios que he investigado sobre los derechos humanos, porque yo tengo un doctorado concluido y justamente mi tesis es de los derechos humanos. Pero antes de empezar, yo quiero explicar quiénes somos los embajadores para la paz universal. ¿Y qué papel desarrollamos? Somos miembros integrantes de la Federación para la Paz Universal, cuyo presidente en el Perú es el doctor Trevor Edward Young, y el vicepresidente de la Federación en el Perú es el doctor Héctor John Caro presente. Asimismo, nuestro secretario general, el señor Jaime Fernández Tup. La misión y responsabilidad de los embajadores para la paz universal es ejercer un liderazgo responsable, iniciando, apoyando y promoviendo políticas a proyectos de la sociedad civil tendientes como alguno de sus objetivos, a fortalecer la familia y la mujer, y los derechos de la mujer, a fortalecer el matrimonio, la educación de carácter y los valores entre los niños y adolescentes. Promocionar a la familia como la unidad fundamental en la construcción de cualquier sociedad y tiene derecho a la protección de la misma sociedad y del Estado. Así también los embajadores para la paz ejercerán un liderazgo espiritualmente fuerte, moralmente legítimo, tan buen corazón, gran visión y mucha creatividad, y provendrá de sus conocimientos, experiencias en las diferentes áreas de su campo de trabajo. La familia y la mujer son pilares fundamentales que tienen que estar protegidos para la sociedad y el Estado. Es decir, nosotros como embajadores para la paz universal de nuestra federación siempre impulsamos la paz y la justicia social. He podido explicar la parte fundamental para que todos los embajadores presentes y los que van a ser hoy incorporados en nuestra federación sepan de la misión que nos toca realizar. Nosotros, los dirigentes y embajadores para la paz universal, también defendemos los derechos humanos de la familia, de la mujer y de los niños, que rigen en la Constitución de los Estados y de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es decir, siempre impulsando
lo que es la paz con justicia social. Bueno, en esta oportunidad me es grato hacer una reflexión acerca de los derechos humanos y de la importancia que tiene el conocerlos y de luchar porque se cumplan. Realmente los gobernantes de turno no cumplen estos derechos. No se respeta una democracia participativa. Es decir, los que fueron y los que son. Porque los que fueron también pudieron hacer. Y los que son, con mucha más razón, presentes. Hay que hablar un poco de los derechos humanos de la mujer entre la esfera pública y privada. Se dice que con arreglo al sistema jurídico de los derechos humanos, los agentes estatales tienen la obligación de respetar, proteger y cumplir plenamente las normas y reglas de derechos humanos establecidos a nivel internacional, regional y nacional. Históricamente, ese conjunto de reglas y la correspondiente supervisión se han centrado en las acciones imputables directamente a agentes estatales que las ejecutaban o las consentían, como los homicidios, las torturas y las detenciones arbitrarias. La obligación de los estados es respetar los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer. Se refería a la obligación de no cometer alguna acción que pudiera vulnerar esos derechos. Las posibles infracciones cometidas en la esfera privada sin intervención directa de agentes estatales no se consideraban vulneraciones de los derechos humanos. Sin embargo, a partir de los años 80 y 90, el movimiento de defensa de los derechos de la mujer empezó a criticar esta interpretación de los derechos humanos al considerar que se perpetuaban las violaciones de los derechos de la mujer y que respondía a la preponderancia masculina. En la actualidad se admite que las obligaciones de los estados de proteger y garantizar los derechos humanos incluye claramente el deber de proteger a los derechos de la mujer frente a las violaciones cometidas por terceros, incluso en la esfera privada, y el de adoptar medidas positivas para garantizar sus derechos. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer abarca las acciones cometidas tanto en la esfera pública como la privada. Desde la aprobación de la Declaración Universal, los estados han subrayado la universalidad y la indivisibilidad de los derechos humanos. En la Conferencia Mundial de Viena reconocieron expresamente que los derechos humanos de la mujer forman parte íntegramente de los derechos humanos universales. Y así la confirmaron posteriormente, por ejemplo, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre los Derechos de la Mujer. Hablar de los derechos humanos en un mundo globalizado es una utopía, pues el sistema injusto, inequitativo y excluyente que rige en nuestra sociedad viola permanentemente los más elementales derechos del ser humano: el derecho a una vida digna, a una alimentación saludable, el derecho a una salud integral, el derecho a una educación adecuada, el derecho a valores, que hoy en día casi poco o nada existe, entre otros. Hoy en día en este mundo, con grandes avances científicos, productos de la revolución tecnológica, es paradójico que estén muriendo más de 25.000 niños de hambre al día, lo que al año equivale a un promedio aproximado de 5.6 millones de niños que mueren al año por falta de alimentación. Durante las últimas décadas, 2 millones de niños fueron asesinados en guerras. Y 150 millones de niños son explotados laboralmente. 600 millones de niños en el mundo son víctimas de la pobreza.
100 millones de niños viven en la calle. Y yo pregunto, ¿dónde están los derechos humanos para estos niños? ¿De qué derechos humanos podemos hablar cuando las cifras de niños, jóvenes y mujeres cada vez son mayores? Como mujer y como madre, digo, ¿dónde están los estados miembros integrantes de la ONU? ¿Qué hacen por estos niños para poder restituir los derechos humanos de nuestra niñez? En mi calidad de ciudadana peruana, sí quiero hacer una reflexión sobre la crisis política que hoy vivimos, los peruanos. Y de por cierto, como buscamos la paz, los embajadores por la paz, buscamos la paz. De por cierto, que no es de ahora, esto viene desde muchas décadas atrás. Siempre con la esperanza pensábamos en un nuevo horizonte para nuestro país. Digo esto porque existiendo derechos constitucionales, existiendo leyes peruanas que se rigen en la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, se están vulnerando dichos derechos, aplicándolo muchas veces a sus propios intereses políticos. Hablamos de nuestra Constitución, no la de ahora, sino de las constituciones que han regido en la Declaración Universal y que de una u otra manera se respetaba y se aplicaba. Por eso digo, ¿de qué Estado de Derecho hablamos? ¿De qué verdadera democracia participamos? ¿De qué honestidad y responsabilidad política ante nuestro país? El pueblo peruano merece más respeto y deben trabajar para sacar adelante a nuestro país. Los ciudadanos peruanos tenemos sed de esperanza y también tenemos derechos así como obligaciones que cumplimos. Digo esto porque también son derechos humanos que exigimos en este día histórico como es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por eso digo, siempre buscando la paz con justicia social, como embajadores de nuestra Federación para la Paz Universal, exigimos a las autoridades que estuvieron, porque todavía tienen campo político reconocido. Exigimos, claro, hubiéramos querido que esté algún congresista para que lleve la voz de nuestra federación, como embajadoras, para que así, en lugar que hemos visto durante todo el periodo pelearse los unos con los otros, ¿qué han hecho por nuestro país? ¿Qué? Ni lo de la corriente del niño lo han resuelto. Sí lo digo como peruana, lo digo como abogada que soy miembro de la Comisión de Estudios de Derechos Humanos de nuestro ilustre Colegio de Abogados de Lima. Lo digo como madre, lo digo como embajadora por la paz universal, que defendemos los derechos de la familia, de nuestra niñez, los derechos de la mujer y los derechos de la tercera edad. Por todos ellos, yo desde acá pido y levanto mi voz, y siempre la levantaré para poder exigir a los gobiernos de turno, sea quien fuere, que se cumpla. Ahora, para poder construir un mundo y una sociedad justa, sin distinción de ninguna índole, debemos poner en práctica el amor al prójimo, tal y como Jesucristo lo manifestó a sus discípulos cuando les dijo: ámense los unos a los otros. Esto permitiría tener un amor hacia los demás, respetándonos todos, tratándonos de igual a igual, aprendiendo a vivir todos de la mano como hermanos, siendo amigos todos respetados. Que nadie le tenga que hacer callar. Tú tienes la libertad, no debes sentirte inferior a los demás, ni por sexo, ni raza, ni religión. Ojalá todos pudieran soñar. Acá voy a hacer un pequeño tipo verso, porque es lo que siento. Mano es lo que se dice de que convertimos los papeles en poemas. Señor, el poema es lo más sagrado para el espíritu de las personas. Y si ahora estamos acá, por lo menos desde el que habló hasta cada uno de nosotros, podríamos traer a nuestro hijo, a nuestro nieto. Porque mayormente el auditorio
de acá casi no es para los jóvenes. Y hoy en día los jóvenes trabajan y estudian. Mientras que las personas mayores, muchos somos independientes o trabajamos y podemos pedir permiso. La juventud hay que educarla desde la casa, desde la escuela, desde la universidad, inculcando valores para que ellos tomen conciencia de este tipo de trabajos, que es muy importante para lograr la paz desde la familia. Ojalá todos pudieran soñar que no hayan guerras, ni hambre, ni pobreza, soñar que volvamos con valores y seamos ejemplo de honestidad y responsabilidad en nuestra familia y ante nuestro país. Soñar que el mundo algún día va a cambiar. Siéntete libre como los pájaros que vuelan por el cielo. Piensa que todo dolor algún día cambiará, que no volverá a haber opresión, que pueden llegar a latir dos corazones en uno solo, sin miedo. Siéntete afortunado al lado de tu familia, de tus amigos, orgulloso de tu patria, de la suerte que has tenido de haber nacido en un lugar maravilloso. En el mundo piensa también en los niños soldados que mueren cada día, los niños que caen desfallecidos en el África por no tener nada que comer, o personas que pasan hambre, miseria, dolor y soledad por no tener a nadie a su lado que los ayude. Ayuda a salvar vidas y te salvarás tú mismo. Yo quiero que me acompañen a dar 3 vivas emocionantes, porque siempre acostumbro, como mujer de lucha, como mujer emprendedora y como mujer que defiendo la paz, la justicia social, que defiendo una democracia participativa, que defiendo el Estado de Derecho, que defiendo todos los derechos incursionados en nuestra Constitución de años, basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que fue justamente un 10 de diciembre de 1948 que ahí se aprobó esta declaración, para que esta declaración sea impuesta en los colegios, en las universidades, y que sea leída el texto y ahí sea discutida. Pero eso no se hace, porque poco interesa. A los gobiernos poco les interesa educar, instruir, ilustrar a todos. Y lo que yo estoy haciendo acá es ampliar e ilustrar algunas cifras, algunos términos de nuestros derechos humanos. Por eso hoy día, saludando nuevamente y felicitando acá a nuestro vicepresidente, a nuestro secretario general, que han hecho posible, conjuntamente con nosotros los embajadores presentes, con la Federación de Mujeres por la Paz Mundial, a través de nuestro presidente, que es el que está más preocupado, siempre llamándome, escribiéndome, para que pueda contribuir, y eso es lo que estamos haciendo. Hemos hecho una labor social con Jaime Fernández y algunos embajadores y algunas instituciones que nos apoyaron de mujeres, que estuvimos para la corriente del niño, llevando víveres, llevando algunas cosas para esos hogares que habían sido destruidos. Esa es la labor que tenemos que realizar. Nosotros los embajadores no es para que nos den el cargo de nombre. Cada uno en su campo puede realizar una labor como lo están haciendo muchos embajadores. Y creo que eso es lo que nosotros nos ha motivado. Habemos un grupo de embajadores que somos los que estamos haciendo ese trabajo. Ahora vamos a tener también la chocolatada, los regalos para niños de un cono. Por otro lado, también yo he estado ayudando a mi hija que también trabaja con niños de la calle, que fuman terrocal, que toman, y ella está realizando también nuevas labores. Y ahí le he dicho también para estar presente como federación. ¿Por qué? Porque es un trabajo lindo, hermoso, lo que uno hace por nuestra niñez. Y eso deberíamos hacerlo todos, no solamente con nuestros hijos, sino con los niños que más lo necesitan. Porque ellos se contentan, aunque sea con un pedazo de panetón. El hecho es de que saben que están viviendo una Navidad, porque es una fiesta tradicional que tenemos que inculcar
y cada uno de nosotros realizar esa labor social. Tenemos tantos congresistas que seguramente deben estar realizando esa labor, porque realmente con un sueldo yo creo que lo daría todo para la Navidad. Y eso es la labor que deberían hacer. No me adelanto porque de repente muchos de ellos están cumpliendo. Entonces, vayamos a dar los vivas fuertes. Y que los aplausos que ustedes van a dar, que sean por nuestra Federación para la Paz Universal y por nuestro pueblo peruano. ¡Viva el Día Internacional de los Derechos Humanos de un mundo cambiante! ¡Viva! ¡Viva nuestra Federación para la Paz